Tienes que aceptar Ah, el ya. eco. Sí. Bacán. Hola vos, Juan Pablo, muchas gracias por haber accedido a conversar conmigo hoy. Eres un sol. Y bueno, te cuento que igual este testimonio, la idea es que también sea un poco educativo, que sea informativo también para todos los hombres que te van a estar mirando, así que te voy a pedir que dentro de tus respuestas igual como que agregues los tips, los aprendizajes que tuviste, como teniendo en cuenta, ¿cachai? Que este testimonio tiene que ser útil para quienes están escuchando. ¿Ya, mi cabrón? Muchas Ya. gracias, muchas gracias. Ya, paso a preguntarte, mi cabrón. Primero, cuéntame, porfa, cómo era tu vida o cómo estabas en relación a tu autoestima, a cómo te llevabas contigo mismo, a si eres capaz de protegerte, a todos esos temas que trabajamos antes de comenzar el proceso conmigo. ¿Cómo estás en eso? No, recuerdo que antes de empezar el proceso estaba un poco perdido. Me sentía vulnerable frente a lo que a lo que se estaba generando a nivel cambios sociales y en Ah, ese sentido también. mi mercado como que estaba un poco asustado, como viviendo medio asustado, eh, con poca claridad de lo que quería generar para mi vida, ¿me ¿Y entendí? de qué estabas asustado, perdona, que te interrumpa? Nada, estaba asustado como de mi rol masculino frente a todo este cambio del feminismo, como eh, más que asustado, como entreculpándome, sintiéndome poco a gusto con quién estaba o con quién había sido, ¿cachai? Entonces, pero frente a eso, tampoco tenía una red como para sentirme seguro de para dónde tenía que ir. Era como solamente evidenciarlo y sentirme medio perdido con eso, ¿cachai? Sí, pues y además que hay caleta de hombres viviendo lo mismo. Pues, ¿y qué, por qué? Cuéntame, ¿por qué no te apoyabas en otros hombres? ¿Por qué tú no conversabas también con alguien que estuviera como viviendo lo mismo que tú? ¿O no sabías que estaban viviendo lo Porque, mismo? claro, seguía una cuenta en Instagram que se llama Reconfigurándonos, que habla un Así la poco conozco. sobre el cambio que ha tenido el hombre en estos tiempos, pero no conocía directamente más gente Mm. interesada. Mi grupo más cercano no veía mucho esa inquietud. eh, entonces yo tampoco soy necesariamente la persona más sociable del mundo, entonces no tenía tanto con quién eh, encontrar respuestas, ¿cachai? Sí, sí, te cacho. Entonces ya, y en todo este camino, este proceso, ¿qué te hizo decidirte a trabajar conmigo? Bueno, te pillé también por Instagram, pues entonces al verte y al ver que trabajabas con hombres, eh, fue como una lucecita, porque me hizo mucho sentido ver que ahí podía encontrar un espacio seguro. ¿Y qué te hacía pensar, como de lo que cachabas de mí, que este iba a ser un espacio seguro? Por la información que compartía y como básicamente mostrando este lado más vulnerable del hombre y no mostrándose como el que ha generado tanta herida, sino Mm. más bien también una víctima de ese sistema. O sea, No con las como mismas heridas también. Sí, pues. con las mismas heridas y que son súper poco conversadas, como concientizadas. Entonces, cuando yo empecé a leer tus cosas que compartí y ahí yo dije, bueno, como que me diste confianza, pues sentí que ahí iba a encontrar ese espacio de poder desahogarme, ¿cachai? Bacán, bacán. Ya, y después de que trabajamos, o mientras trabajábamos, ¿cuáles fueron los cambios más potentes que pudiste observar? Eh, a mí lo que más me gustó fue la practicidad de cómo abordamos las sesiones, de poder empezar a encontrar herramientas prácticas en mi vida para yo poder tener un espacio mental más sano. Desde, por ejemplo, yo era una persona que constantemente me estaba mandando mensajes medios negativos a mí mismo y que no necesariamente se condicen con lo que estaba pasando en la realidad, pero que al estar mandándome esos mensajes me boicoteaba solo y empecé a aprender a darles como
el valor que tenían solamente de un pensamiento, que no tenía más poder que eso, y al momento de etiquetarlo así, salía rápido de mi cabeza y me daba más como aire, más respiro. Eh, Empecé a identificar más emociones, a vivírmelas. Entonces al vivirlas como que dejan de invadir tu estar de forma tan como intenso. Eh, lo otro que me gustó harto, que siento que lo incorporé bien, fue como el aprender a relacionarme desde un lugar con más claridad de los límites que yo estaba trazando a las otras personas, sobre todo con mi familia, con mi mamá. Pude poner límites partiendo por aceptar que ella era la persona que me mostraba ser y no lo que yo quería que ella fuera. Entonces, al momento de Sí. aceptar eso, empecé a verla como en su plenitud y a partir de eso pude empezar a relacionarme con ella de una forma más sana, siendo yo quien pusiera ciertos límites y ciertas reglas frente a eso. Entonces también la relación cambió eh, y bueno, todas esas cosas como Qué que... harto, po. Sí, Tipo, está re bien ahí, son cambios re importantes, sobre todo. Lo último que me decís es que igual me llama la atención que habléis como de tú poner límites, siendo que cuando llegaste a la terapia, eh, tú pensabas que habías como violentado, invadido otros límites, ¿cachai? Pero también te diste cuenta de que tú necesitabas establecer los tuyos propios, que a ti también se te habían invadido límites. Y así es como también sí, estas cuestiones se van como perpetuando, ¿cachai? sí. Esos daños. Entonces, claro, primero tenéis que centrarte en ti, así que bacán. Gracias por mencionar eso. Muchas gracias. Y por último, te quiero preguntar, ¿qué le dirías a alguien que podría trabajar conmigo pero está en la duda de si hacerlo o no? Yo le diría que lo hiciera sí o sí, o sea, jamás a nadie no le diría que no se diera espacio para irse para adentro y ojalá acompañado de alguien como tú, que tiene la empatía, el profesionalismo, el conocimiento. Le recomendaría sí o sí a los hombres que se dieran espacio de trabajo, porque lo creo súper necesario, como creo que es casi urgente que existan más espacios como el que ofreces tú. Entonces, yo creo que no hay nadie a quien no le diría o sea, a todo el mundo le recomendaría que se echara un vistazo. Porque siempre Sí, hay cosas que uno puede seguir trabajando y son cíclicas también. No es como que quizá encontremos todas las respuestas, pero sí o sí son aquellos como ir al gimnasio, pero para la cabeza, para el estar, para el espíritu, para el pensamiento, ¿cachai? mm, Y que sí es urgente porque estamos pasando por una etapa que requiere que nos hagamos cargo también los hombres de sanarnos y de formar red, ay, porque sí, porque creo que es importante que esos espacios empiecen a darse también en todo este cambio, que es trascendental también y que yo estoy de acuerdo con que sucedan, ¿cachai? sí, tenéis toda la razón. Y me gusta mucho también que mencionéis lo de hacer red, porque, claro, los hombres en general no cuentan las cosas, lo que contabais del comienzo, o sea, necesitaba ayuda, pero no se lo decía a nadie, no lo comentaba, y entonces, por último, que podamos hacer visibles más y más instancias, ¿cachai? Donde los hombres puedan hablar para que se den cuenta de que no están solos, pues, de que no es una cosa que te pasa a ti nomás, sino que les Tipo, pasa mucho. presensible que debe sentir la necesidad que se debe sentir perdido como estaba yo en un principio, porque Mm, yo creo que efectivamente no es tan fácil, no ha sido tan fácil este periodo para los hombres como tampoco mm, para las mujeres, pero no ha sido fácil para nadie, pero en este escenario donde las mujeres ya están haciéndose cargo de generar redes y de sentirse más empoderadas, siento que el hombre también debe de a poquito eh,
hacerse cargo también de esos cambios y ojalá formar redes de autoayuda, de sanación Sí, sí, y sí. de todo. Es importante hablarlas, conversarlas, sentirlas y entonces yo, insisto, le recomendaría a todo el mundo que se eche una miradita para adentro. Po. Acompañado sobre todo, sí. Ya, pues, ¿te Sí, pasaste? es ¿Qué? necesario, Dime. que no, que es Dime. necesario. Po. Sí. Súper- Sí, como dijiste tú, es urgente, de verdad, los hombres. Necesitan compañía, ayuda, escucha, empatía, sobre todo. Sí. Te pasaste, mi cabro. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tienes algo más que agregar? Estaríamos listos. No, no, yo creo que al que quiera verse contigo le va a ir muy bien y, y, y un espacio seguro y eso es lo más importante. Sentirse protegido, sí. Sí, Ya, pues, mi cabro. Te pasaste, te lo agradezco mucho. de Nos vemos nada, Dios. Gracias. bien.